Estudiantes de la licenciatura en Derecho, les doy la bienvenida a la cápsula número 2, en la cual hablaremos acerca de los ejes temáticos que corresponden a la unidad segunda. Pues bien, en esta unidad, ¿de qué vamos a hablar o de qué vamos a trabajar? Prácticamente esta unidad segunda implica a introducirnos en el estudio de las principales instituciones que se generaron a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año 2011. Ahora bien, pues, ¿qué implicó esta reforma constitucional del 10 de junio del año 2011 en materia de derechos humanos? Entre otras cosas, implicó abandonar la antigua expresión o la institución de garantías individuales para introducir el concepto de derechos humanos y de garantías para la protección de los derechos humanos. También se abandona el concepto de individuo para referirse a los titulares de las garantías individuales por el concepto de personas. Por eso el artículo primero, en su párrafo primero, refiere que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas, ya no todos los individuos, van a gozar de los derechos humanos, ya no garantías individuales, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Las garantías individuales solo se reconocían en el texto constitucional y no aludían al derecho internacional de los derechos humanos. Pues bien, esto, ¿qué cosa implicó? Pues en primer lugar implicó robustecer el concepto de derechos humanos como ese conjunto de derechos inherentes a la naturaleza jurídica de las personas y el concepto de garantías para la protección de los derechos humanos. ¿Cuáles son estas garantías para la protección de los derechos humanos? Pues son prácticamente ese conjunto de requisitos, lineamientos y exigencias que tienen que cumplir las autoridades de nuestro país para garantizar en estricto sentido que no exista una violación a los derechos humanos. ¿Dónde se encuentran estas garantías para la protección de los derechos humanos? Se encuentran prácticamente enmarcada en los artículos 14, 16, 17 y 20, apartado B y apartado C de la Constitución Política Mexicana, en su parte conducente. Pues bueno, esto es digamos que esto es uno de los primeros cambios que se dio a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Además de estos conceptos de derechos humanos y de garantías para la protección de los derechos humanos, pues eso también tiene implícito lo que se conoce como un reconocimiento constitucional, es decir, el reconocimiento de los derechos humanos, ya no otorgamiento, pues es otra palabra muy importante. Los derechos humanos se reconocen, las garantías individuales se otorgaban. Pues bien, este reconocimiento de los derechos humanos se encuentra establecido tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Dónde encontramos esos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte? Pues prácticamente en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y el sistema regional conocido como Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. También vamos a estudiar la resolución que se emitió en el expediente Varios 912/2010 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un expediente que se forma con motivo de que la Corte Interamericana del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos emitió una sentencia en contra de México en el caso Radilla Pacheco. Cuando se emite esta sentencia allá en el año 2009, pues prácticamente lo que se pregunta el Estado mexicano es ¿qué implica o qué implicó para el Estado mexicano esa sentencia emitida por un tribunal internacional, por un tribunal supranacional como es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Pues bien, la razón de haberse formado este expediente Varios 912/2010, pues es precisamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó los efectos de esta sentencia emitida por la Corte Interamericana. ¿Y qué determinó? Pues determinó que en efecto las sentencias que emite la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra de nuestro país, pues tiene que acatarlas el Estado mexicano. ¿Qué otra cosa determinó? Se determinó en esta sentencia que todas las autoridades del Estado mexicano están obligadas a realizar un control de convencionalidad difuso ex oficio. Dicho de otra manera,
todas las autoridades del Estado mexicano, principalmente las jurisdiccionales, están obligadas a aplicar y materializar los tratados internacionales, pues del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos como del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Es decir, es la obligatoriedad, en pocas palabras, que tienen las y los juzgadores en nuestro país de aplicar y materializar las disposiciones previstas en los tratados internacionales. Pero ojo, esa obligación la tienen que realizar de manera oficiosa, de oficio. A grosso modo, a eso se refiere este expediente varios 912/2010. Ahora, también vamos a estudiar la contradicción de tesis 293/2011. ¿A qué se refiere esta contradicción de tesis? Pues prácticamente esta contradicción de tesis derivó de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vio en la necesidad de analizar cuál es la situación jerárquica de los tratados internacionales en nuestro sistema jurídico mexicano y cuáles son los efectos de esas sentencias y resoluciones emitidas por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. De esta contradicción de tesis 293/2011 surge, a mi juicio, uno de los criterios de mayor relevancia en nuestro sistema jurídico mexicano, cuyo criterio dice lo siguiente: parámetro de control de regularidad constitucional. Es decir, que este parámetro para determinar dónde se encuentra la fuente de los derechos humanos lo constituyen los derechos humanos previstos en la Constitución y los derechos humanos previstos en los tratados internacionales. Ese parámetro de control de regularidad constitucional y el concepto de restricción expresa. ¿Y qué es lo que nos dice este concepto de restricción expresa? Es precisamente a través de este criterio determinar que, si bien es cierto, gozamos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuando exista una restricción expresa debidamente señalada en nuestro texto constitucional, habrá de estarse a lo que dice nuestra Constitución. Lo he dicho muchas veces y finalmente me parece un criterio bastante nocivo para nuestro sistema jurídico mexicano, puesto que por una parte reconoce entonces que la fuente de nuestros derechos humanos son nuestro texto constitucional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, es decir, nos invita a ese reconocimiento de los derechos humanos con sede en el derecho interno y en el derecho internacional de los derechos humanos, pero por su parte, a través de este criterio, se nos dice que cuando en la Constitución Política Mexicana exista una restricción a derechos humanos, entonces no habremos de estar o de sujetarnos a los tratados internacionales. Vamos a sujetarnos o vamos a estar a lo que diga la Constitución Política Mexicana. Me parece que el criterio es un tanto contradictorio. Prueba de ello es que existe hasta la actualidad y se sigue discutiendo incluso en temas muy, pero muy recientes, algunas figuras como el arraigo, algunas figuras como la prisión preventiva oficiosa, que ambas figuras, el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, pues contravienen a los tratados internacionales, pero por otra parte están acorde a la Constitución y que implica una restricción a los derechos humanos prevista en el texto constitucional, que aún entonces, cuando contravengan tratados internacionales, están vigentes o se pueden aplicar en nuestro sistema jurídico mexicano porque constituyen un ejemplo claro de lo que se conoce como restricción expresa a derechos humanos. Y finalmente analizaremos de manera muy concreta, ya propiamente, el hecho de que nuestro propio texto constitucional, en efecto, prevé la posibilidad de que los derechos humanos puedan restringirse y suspenderse. Y tan claro es que la última parte del párrafo primero dice, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones que la propia Constitución establece. Dicho de otra manera, existe una disposición expresa de prohibición de restricción y suspensión a derechos humanos, pero a su vez una permisión en el sentido de que si es la Constitución quien permite la restricción y suspensión de derechos humanos, pues esta es válida. Y un ejemplo claro es el 29 constitucional, lo que se conoce como suspensión de derechos humanos y de garantías. Y otra serie de figuras jurídicas que prácticamente implican la posibilidad de que en determinados contextos, en determinadas circunstancias, los derechos humanos puedan restringirse o puedan suspenderse. Y aquí parto de una premisa.
La premisa es que el goce de los derechos humanos no es absoluto. Es decir, todos gozamos de los derechos humanos que nos reconoce la Constitución y nos reconocen los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Pero me parece importante puntualizar que ese goce de los derechos humanos no puede ser deliberado, no puede ser excesivo. Está sujeto a determinadas condiciones que la propia Constitución establece para todos los derechos humanos. Si ustedes les echan un vistazo al artículo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno constitucional, etcétera, van a notar que existe una disposición expresa que determina el goce de los derechos humanos y de las garantías para su protección, pero sujeta a determinados requisitos. Y cuando nosotros nos encontramos en ese supuesto de haber quebrantado o violentado ese principio, esa exigencia, entonces existe la posibilidad de que el Estado restrinja o suspenda nuestros derechos humanos. Pongo dos ejemplos. Uno, el artículo 5 dice que toda persona puede dedicarse a la industria, profesión, trabajo o comercio que mejor le acomode. Es decir, podemos dedicarnos a lo que nos plazca. Pero siempre y cuando la actividad que realizamos sea lícita, que no contravenga derechos, que no afecte derechos de tercero, que no se ataque a la sociedad, puesto que si la actividad que realizo ofende a la sociedad, ataca derechos de tercero o es ilícita, no gozo entonces de esa protección constitucional. Mi derecho humano prácticamente podríamos decir que se nulifica, se invalida, ¿no? Y así sucesivamente gozamos de la libertad de tránsito, pero la Constitución también establece, por ejemplo, en el artículo 16 constitucional, que toda persona puede detener a otra cuando ésta cometa un delito. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que yo tengo la libertad de tránsito, tengo la libertad de ir y de venir, pero si en un momento dado voy por la calle y cometo un ilícito, pues esa libertad de tránsito puede ser restringida. ¿Y quién lo autoriza? Lo autoriza el texto constitucional, porque yo me estoy ubicando en un supuesto de incumplir con lo que mandata la Constitución. ¿Y qué es lo que mandata la Constitución? Que yo no cometa un delito, porque si comete un delito, entonces puedo ser privado de mi libertad y puesto a disposición inmediatamente del Ministerio Público y de la autoridad jurisdiccional. Pues bien, a grosso modo, es lo que veremos en la unidad número 2, como ya quedó apuntado en los lineamientos, pues los invito a ver cápsulas específicas de estos temas. Cada uno de estos temas los desarrollo en cápsulas y también se encuentran en el libro de mi autoría, de tal manera que tienen para estudiar estos temas, digamos, 3 momentos. 1, las cápsulas especializadas. 2, el material bibliográfico de mi autoría. Y 3, pues propiamente también todo aquello que podamos robustecer en nuestras sesiones virtuales. Muchas gracias y nos vemos pronto.